La actividad del país cayó un 12,4% en el mes de junio, cifra que es menor a lo esperado por los expertos. Para profundizar en el tema nos acompaña Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, un amigo de la casa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Andrés. Gusto saludarte. A ver, este análisis uno dice, a ver, menos 12,4% y el análisis es, entre comillas, positivo. Uno piensa que está Sí. como en otro planeta. Bueno, lo que pasa es que las proyecciones eran peores. El promedio era una caída de 15%. Yo mismo tenía cifras más bajas y por lo tanto, desde ese punto de vista, es una noticia que nos da ánimo. Nos da ánimo porque nosotros cuando digo los colegas, los economistas, estamos trabajando ya en julio y en julio hemos notado un mejor aire, una recuperación. No quiero ser tampoco excesivamente optimista, hemos notado que la caída está disminuyendo y con esta tendencia podríamos tener en el último trimestre una cifra muy cercana a cero, o sea, habríamos pasado la peor caída y nos estaríamos acercando a una situación mejor. Alejandro. Hay que tomar en cuenta sí que ya los daños en el mercado laboral están hechos y ahí es donde hay que poner el mayor esfuerzo. Vamos por parte. A ver, si vamos analizando junio, claro, es menos malo de lo esperado. ¿Por qué es menos malo de lo esperado? Las predicciones hablan de 15, 17%, y esto configura que mayo, en términos de crecimiento, y aquí termino, fue el peor mes del año. Aparentemente, porque aquí no sabemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una situación que es inducida en este momento básicamente por la pandemia y a su vez por la cuarentena. Es la cuarentena la que aprieta la economía, disminuye el número de transacciones, las empresas no venden no solo porque no hay cuarentena, no venden porque los clientes no se acercan a las tiendas, ¿ya? Y a su vez las empresas empiezan a acercarse peligrosamente a un problema de flujo que se transforma en un problema de quiebra y por lo tanto inmediatamente tenemos un problema adicional porque eso produce desempleo. Entonces, estamos en una apretura que parece estar dando muestras de ceder desde julio. Desde julio estaríamos cediendo y tendríamos meses mejores en julio, agosto y septiembre para acercarnos a un último trimestre con cifras acercándonos a cero, que no parece espectacular, pero eso significa que en la curva nos dimos vuelta, ¿no es cierto? Y vamos hacia una recuperación. Alejandro, estamos cerrando un segundo trimestre, se preveía que iba a ser el peor de todos, con un 13,9, un 14% de caída, de contracción respecto al mismo trimestre del año pasado. Julio, tú dices, se viene menos malo, bastante menos malo. ¿De cuánto estamos hablando de acuerdo? Ya julio ya se jugó, pero tus cálculos, ¿por dónde van? Tú eres bueno para los pronósticos, así que no legues. Sí, pero he tenido que enfrentar la volatilidad. La volatilidad es uno de los elementos más malos para los que nos dedicamos a esto, porque es muy difícil precisar la trayectoria. Es como tener una onda ahí, como un temblor, así, que se está moviendo, entonces cuesta encontrar la trayectoria. Pero probablemente con un poco, si se alinean los astros, podríamos tener menos de 10% de caída en julio, unos 8, 9 en estos momentos, pero vamos a ver cómo vienen las cifras sectoriales que son en definitiva las que empujan. En este mismo escenario, Alejandro, claro, nadie se casa con las proyecciones ni decir la economía en este mes, en este minuto va, este es el punto de inflexión de aquí para arriba, pero uno, leyendo entrevistas, por ejemplo, al ministro Briones, al ministro Lucas Palacio, como que hay un punto de encuentro de que octubre, último trimestre, pero el mes de octubre podría ser el que marque un poquito ya el definitivo, la levantada, podríamos decir. Todo depende obviamente de la coyuntura sanitaria, pero octubre parece ser el mes. Bueno, el tercer trimestre va a ser clave para apreciar si efectivamente se produjo ese punto de inflexión. Yo, con los cálculos que tengo ahora, sí estoy acercándome a un cálculo de ese tipo. Y probablemente lo que va a hacer octubre, que es el primer mes del último trimestre, va a ser confirmar o rechazar esa hipótesis. Yo por el momento no la estoy descartando. Yo, todo lo contrario, con un buen tercer trimestre vamos a una recuperación. Sin embargo, Andrés, te tengo que decir honestamente, y después de 20 años de conversar contigo a través de las redes de Televisión Nacional, acá la clave es el ciclo político. Sí. Si la tensión política empieza a crecer de nuevo y vamos a una convulsión
como la que tuvimos en octubre, va a ser muy difícil afirmar esa trayectoria. Es clave. El año pasado tuvimos una caída en el empleo muy fuerte en los meses, en el último trimestre. Mejoró un poquitito en diciembre, cuando se calmó un poco la cosa, y lo mismo diciembre y enero, y después entramos en este proceso. Pero aquí es clave que el tema de la paz social llegue al país, porque de lo contrario va a ser muy difícil que podamos recuperarnos. De hecho, estamos observando muy buen impacto tanto en la expectativa de los consumidores, ¿no es cierto? Tanto por el plan que se ha diseñado para proteger el empleo, para darle más certeza a los consumidores, y también el 10% retiro también va a tener efecto, pero esos son efectos a corto plazo. Lo que nosotros necesitamos es un efecto a mediano plazo que sustente, y con eso se necesita inversión. Por eso es que es tan importante que el plan que anunció el presidente en la cuenta del día viernes se confirme, esos millones de dólares en inversión pública. Es fundamental Alejandro. la inversión, ya sea privada o pública, para confirmar empleos de calidad, mejora de los salarios y, en definitiva, una trayectoria de consumo sostenible en el mediano plazo. Pero por lo menos tú ponías el tema en el corto plazo, el retiro del 10%, más allá de las cuestiones del cálculo técnico, del efecto de las pensiones, que es una discusión que la tuvimos, pero la votación y ya tener 7 millones de chilenos que ya han sacado la plata, ya la leche está cocida hace rato, pero ese efecto en el corto plazo, eso que tú mencionas, incluso algunos han dicho que la economía podría caer hasta 2, 3 puntos menos, puntos del PIB, respecto a lo que se tenía proyectado antes. ¿Puede ser tan así que una economía que podía caer 8% puede caer 5%? Eso me dan mis cálculos. Yo tengo que reconocer que efectivamente, pero no solo el 10%, también son las expectativas de los consumidores, es el plan que ha diseñado la autoridad, el plan de las 500 lucas, como se dice, ¿no es cierto? El préstamo famoso, que es contingente a tener los recursos, en la práctica es un subsidio también, y en definitiva, todos estos programas de ayuda y que han sido refrendados, porque nosotros tendríamos un desempleo mucho más alto si no fuera por el subsidio de cesantía. Son por lo menos 7 u 8 puntos que habríamos tenido adicionales si no hubiera sido por el plan de protección al empleo. Entonces, ese conjunto de situaciones están empujando a la economía a una recuperación hacia la última parte del año. ¿Cómo ves tú también, quizás el indicador más sensible de todos es el desempleo? Lo conocimos el viernes pasado, 12,2% en las cifras del INE. Pero los números, si uno suma también los trabajadores suspendidos, la cantidad de trabajadores que han salido de la fuerza laboral por esta misma condición, incluso las mismas autoridades señalaban que la gente del INE podría llegar a un 30% respecto a la fuerza laboral que teníamos hace un año. O sea, claramente aquí tenemos una caída peor en términos de números que la crisis del 82. Así es. Yo hice los cálculos y, en primer lugar, está lo que te indicaba, que el plan de protección al empleo, si no hubiera existido, estaríamos en un desempleo cercano al 20% y no al 12,2 o 12,4 que Dios ya se me está escapando, pero es más de 12. 12,2. No habría acercado al 20%. Y lo de la fuerza de trabajo es típico en los procesos de recesión, donde mucha gente sale de la fuerza de trabajo porque no tiene expectativa de encontrar empleo. Y aquí esto está agravado porque con la cuarentena no hay manera de buscar empleo en forma fácil. El país está partido en dos. El país está partido en dos, o está partido en miles de partes, donde la gente tiene que estar en su casa, y eso también complica el funcionamiento de la economía y acentúa el desempleo. Sí. Alejandro, porque también hay que estar pensando no solamente en este momento, en el momento duro que este trance que estamos viviendo, sino que también en el momento de la recuperación. Y ahí es importante lo que anunció el presidente, los subsidios a la mano de obra. ¿Por qué? Porque la ley de protección del empleo no puede durar para siempre. Y también es claro, lo decía el Banco Central en sus encuestas, que muchos trabajadores que hoy día están suspendidos, lamentablemente, si no pasa otra cosa, van a ser despedidos cuando termine esta suspensión. Ahí es importante y por eso es fundamental el tema del subsidio a la mano de obra. Absolutamente. Yo creo que el mercado laboral sufrió un daño enorme, el hoyo es tremendo. No nos engañemos. Tenemos en el país en estos momentos, en términos permanentes, si esto se mantuviera, un desempleo entre 20 y 25%. Por lo tanto, claramente hay que empujar en el mercado laboral, hay que dar incentivos para contratar sobre todo a las empresas más pequeñas y después ir sobre la inversión. Yo lo que he aprendido en mi vida, en los muchos años que llevo haciendo proyecciones, que realmente lo que mantiene el empleo en el mediano plazo
es la aplicación de inversión, ya sea privada o pública. Y los planes de inversión nos pueden dar la oportunidad de tener empleo de calidad, mejor pagado y un crecimiento más sostenido del consumo en el tiempo. Y en ese contexto, ¿cómo ves tú esta idea planteada del impuesto a los súper ricos de 2,5% por una sola vez al patrimonio de las personas que tienen más de 22 millones de dólares con una recaudación, se dice de quienes plantean esta idea, de 6.500 millones de dólares? ¿Cómo ves esa idea? No, yo no me gusta la idea, para ser muy franco, porque siempre me acuerdo del caso de Björn Borg, el famoso tenista, Sueco. cuando era muy niño. No, si no, no tan niño. Björn Borg iba muy bien a la red. Y le aplicaron el impuesto a los súper ricos. ¿Y qué hizo Björn Borg? Se arrancó de Estocolmo. Y ¿Puede se fue pasar a lo vivir a mismo? París. ¿Pueden haber varios tenistas Björn Borg aquí en Chile? Lo que quiero graficar es que el capital es extraordinariamente movible. Y lo peor es aplicar impuestos, porque el capital se va a escapar, se va a ir a otro lado. Y nosotros tenemos un gran desafío, que es inyectar capital al país cuando tenemos la amenaza de que haya una disminución del grado de inversión. Necesitamos el ahorro externo. Eso se llama ahorro externo en términos económicos, porque tenemos muy poquito ahorro privado y ahorro público no tenemos. Vamos a tener déficit por largos periodos de tiempo. Entonces, necesitamos que el capital venga al país y no podemos estar alejándolo con medidas de ese tipo que no tienen mucha recaudación, si esa es la verdad. Si los grandes errores que se han cometido en este país con la reforma tributaria, que se pensó en los impuestos y no se pensó en la recaudación. Y cuando la recaudación se viene al suelo, tú no puedes financiar lo más importante para mejorar la calidad de vida de los más pobres, que son los bienes públicos, educación, salud, previsión, si lo sabremos. Por lo tanto, yo no haría esa medida. Yo creo que esa medida es altamente inestable para la atracción de capitales y para el crecimiento futuro de nuestro país. Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Chao, chao.